padrísimo que pudiéramos repetir la respuesta que le da el presidente López Obrador a Dalila Escobar, porque mire, es muy, muy fuerte. Es más, no sé si don David pueda echarme la mano a que rescatemos, si lo tiene por ahí o el tiempo aproximado, el clip 28, porque abiertamente el presidente López Obrador habla de un golpe de Estado. Dice un golpe técnico, pero es un golpe de Estado técnico. Dice, ante tantas insistencias de compañeros corresponsales y compañeras corresponsales, que la única forma en la que se podría anular la elección es con un golpe de Estado técnico. Pero que esto pues sería como rascarle, ya sabe usted qué, al tigre. Esto despertaría al tigre o a los tigres. Mira nada más. Hay que garantizar la libertad a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia. Nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero además, imagínense ustedes, toco madera, pues solo que la irracionalidad, ¿no?, nos llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre. O a muchos tigres. ¿Lo van a intentar, presidente? ¿Lo van a intentar? No. Es que el pueblo es mucha pieza. El pueblo es mucha pieza. Y como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Pero aunque el pueblo sea mucha pieza, mire, a lo largo de la historia, en muchas partes, al enfrentarse a este tipo de circunstancias, los conservadores han optado por utilizar a sus instituciones, utilizar a lo que ellos tienen en contra de algún gobernante que ha sido elegido democráticamente por el pueblo, con tal de pues regresar a esas estructuras de corrupción. Me da mucha risa cuando aseguran que aquí en Sin Censura somos paleros de López Obrador, porque ni la palabra nos da ahí en la mañanera, no nos dan entrevista. Por supuesto que aquí en Sin Censura rechazamos abiertamente la publicidad oficial, ¿no? Eso lo sabe usted perfectamente. Y no nos da dinero de ningún tipo de gobierno o de político. Pero sí tenemos que decir aquí que efectivamente pues le están rascando las pelotas al felino ese del que habla el presidente López Obrador. Sí tenemos que decirle que en definitiva, pues sí hay una circunstancia en la que podrían incurrir estos cuates en un llamado a un golpe de Estado, y estamos convencidos, por como lo hemos visto usted, hemos platicado con usted, con la gran mayoría de los mexicanos, que tal vez desde esa vertiente se les cebaría. Sin embargo, esto no significa que no recurran a la violencia y que no existan algún tipo de tragedias. Vamos a ponerle así. Efectivamente, como la encuesta de Reforma, del mismo Reforma señala, el 73% de los mexicanos, es decir, pongámosle en esta, ¿no? 7 de cada 10 mexicanos apoyan a López Obrador en este momento. 2 lo detestan y a uno no le importa. Esos que lo detestan de forma, como bien se plantea, dogmática, patológica incluso, y a uno no le importa, que ese es el más peligroso. Evidentemente, al hablar de números y en caso de que hubiera un golpe de Estado, bueno, pues el pueblo se volcaría en contra de ese golpe de Estado y probablemente terminaría cebándose ese golpe de Estado. Sin embargo, esto no significa que pudiera haber algún tipo de tragedias.
no significa que pudieran haber muertos, heridos, incidentes. Nos lo han venido advirtiendo muchos de nuestros colaboradores. Ayer lo decía Sabina Berman, aquí en Sin Censura, que esperáramos lo peor. Que si ya estábamos esperando lo peor de lo peor, ahora viene lo peor de lo peor de lo peor. Así como el nuevo PRI, bueno, se viene lo peor de lo peor, que pensáramos en secuestros incluso, que pensáramos en tomas manejadas, en montajes de tomas de canales de televisión de la derecha, etcétera, etcétera. Que nos esperemos este tipo de circunstancias. Y no debe de ser así. Esto no tendría que ser así. No deberíamos permitirlo desde un principio. No debe haber violencia. Pero a ese llamado nos estamos ateniendo. Yo sé que el presidente respeta mucho a los compañeros corresponsales de La Fuente y los ve como meros achichincles de los dueños de los medios de comunicación, pero si me lo permite, luego con mucho respeto, yo veo a una Dalila Escobar subiéndose a ese tren, Dalila Escobar de Proceso, subiéndose al tren del golpe técnico, subiéndose al tren de la especulación en cuanto a precisamente eso, a un golpe de Estado. No por nada llega el punto en el que el presidente López Obrador le hace una aclaración durísima. Le dice, y si Proceso va a pedir que anulen las elecciones, háganlo, a ver qué pasa. ¿Qué es Proceso en estos momentos? Bueno, pues un remedio de lo que en algún momento fue como baluarte del periodismo, de esa revista fundada por Julio Scherer. A partir de la muerte de Julio Scherer, sus acciones, su participación en este consejo editorial que tienen, se le hereda a sus dos hijos, a Julio Scherer Ibarra y a María Scherer Ibarra, quienes pues mantienen ahí parte de esa mayoría en lo que vendría siendo pues el consejo editorial de Proceso, y tan pronto Julio Scherer Ibarra se convierte en el asesor jurídico de la presidencia, le entrega, bueno, pues la mayoría de esas acciones, de esa participación en el consejo editorial a su hermana, María Scherer, quien, mire, de verdad, esto es hasta inaudito, que hasta que se mencione, pues está casada con el hermano de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, ¿no? O sea, y a partir de ahí se viene una debacle en Proceso. Muchos periodistas comienzan a abandonar, verdaderos periodistas comienzan a abandonar la revista, caricaturistas incluso renuncian, editores que exhiben la derechización de esa revista, le cambian de director por uno que comete muchas faltas de ortografía en Twitter. Imagínese usted, ¿no? El director de Proceso cometiendo faltas de ortografía, eso es también inaudito. Y pues en eso se convierte. Dalila Escobar no comenzó como corresponsal de Proceso en La Mañanera, era corresponsal de otro medio, me parece, de Coahuila. Y ante sus muy cuestionables planteamientos, arrebatos, reproches, se convierten de buenas a primeras o de malas a primeras en la corresponsal de Proceso. Y hoy, mire, de verdad, me parece preocupante que sea parte de este llamado al golpe de Estado. Déjeme incluir a esta plática que creo que es muy importante en momentos difíciles para México, a mi compañero y amigo Vicente Serrano, quien va ahí en el trajín, pero por supuesto que tenemos que hablar de esto. Vicente, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Ya me conectaré en forma, mi querido Toño, más adelante, pero no me quiero perder esta oportunidad también de opinar sin censura. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto y saludo con mucho gusto a las miles de personas que están conectadas, porque esto es relevante, ¿no? Estos medios de comunicación que parecieran estar cobrando muy bien o de plano por convicción, moviendo esta narrativa contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por los flancos que puedan, cuando de las eras de Motecnia, esta casa encuestadora publica que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene por ahí del 80% ya de aprobación. Casi 8 de cada 10 mexicanos respalda el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, ahí está en pantalla. Y no lo digo yo, no lo dices tú, no lo decimos los, ¿cómo nos dicen? Paleros, pero hay que decirlo con todas sus letras. ¿Cómo puede un medio de comunicación decir o manifestar que tiene el pulso de
del pueblo de México, lo que piensa el pueblo de México, cuando tienen a una corresponsal que le sigue apostando a la confrontación. El presidente le deja su arrastrada a la revista Proceso, y vaya arrastrada. Y también interesante señalar que son días consecutivos con Reinaide Ramírez, que ayer buscó lo mismo de siempre, y ahora pienso si hay también nuevamente un ánimo reforzado para intentar reventar la mañanera, mi querido Toño. Más allá de intentar reventar la mañanera, se está, creo, querido Vicente, querido público consentidor, estableciendo el panorama, estableciendo, vamos, el tablero para que efectivamente se pueda concretar ese golpe de estado técnico. Es decir, lo que ellos están buscando, ya lo advertía el presidente López. Es más, nada más a ver si nos puede conseguir ese clip, don David, porque esto está durísimo, Vicente. No sé si podemos poner el momento en el que el presidente reta directamente a Proceso. Es el clip de 31, don David. El presidente reta directamente a Proceso de que si quieren buscar anular el proceso electoral, que lo intenten, se háganlo, a ver cómo les va. El presidente ya había advertido durante la mañanera que el intentar este golpe de estado sería rascarle los testículos al tigre. En definitiva, muchos tigres, dice, reaccionarían al respecto, y tener a una Reinaide Ramírez, a una Dalila Escobar de Proceso, tener esas columnas por todas partes, tener a los pseudo periodistas como Carlos Loret de Mola con sus montajes diarios, tener este manejo de la información tan sesgado, tan mentiroso, tan asqueroso. Lo único que me parece está intentando hacer es establecer ese tablero con tal de que en algún momento el golpe sea ese, la anulación de la elección, también en meter de alguna otra forma circunstancias violentas, como nos advertía ayer Sabina Berman, y de ahí, bueno, generar un conflicto social ante el triunfo claro que tendría Claudia Sheinbaum. No sé si podemos en estos momentos poner la advertencia que le hace el presidente directamente a Proceso. Y si Proceso, que ya los estoy viendo enfilados a eso, va a pedir que se anulen las elecciones, porque son capaces, háganlo. Más bien es como, la pregunta es como ¿cómo haría usted para evitar que se afecte al partido al final por el tema de que pudieran venir impugnaciones? Pero no tiene por qué afectarse. Constantemente han estado afectando al movimiento y no han podido. ¿Y por qué no han podido? A pesar del Proceso y de Televisa y de Azteca y de Reforma y del Universal. Porque la gente pues está muy consciente de lo que está sucediendo. Ahí está, Toño, ahí está, Toño. Eso es clave, lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. No han podido porque siguen aferrados a tener la razón. Tonto el que piensa que el pueblo es tonto, y el pueblo en su gran mayoría respalda este proceso de transformación. Lo dices claramente, y creo que esto que está diciendo el presidente es la confirmación de lo que venimos diciendo o advirtiendo por años. Intento de golpe blando, esta guerra híbrida, como le quieran llamar, mi querido Toño. No, y a ver, el problema con todo esto, Vicente, en todo caso, es que si bien es cierto, el pueblo prevalecería, y la mayoría de la gente, de acuerdo a estas encuestas, prevalecerían frente a un golpe de Estado, lo negativo es que en todo caso, bueno, pues sí, en los golpes de Estado hay violencia, hay muertos, hay desaparecidos, hay heridos, hay destrucción de la propiedad privada, hay torturas, hay, pues vamos, incluso circunstancias en contra de los verdaderos periodistas. Eso es lo que preocupa. Creo que deberíamos estar simple y sencillamente aspirando ya a una verdadera democracia, a un proceso en el que no tendríamos que estar preocupados en el momento en el que vamos a ejercer nuestro voto a una casilla, pero no lo están permitiendo esos conservadores. Esa oposición en estos momentos ya ni siquiera como gato boca arriba, como un verdadero animal herido, sacando las garras, los dientes, está intentando dañar con tal de mantenerse en lo que le queda del poder, porque están muy cercanos a perderlo todo.
muy, muy cercanos a perder. Y además hay que decir, cuando hablamos de conservadores, Toño, no solamente son conservadores en México, sino también este movimiento, este sector de la población conservador de manera internacional.